Hola, estamos esperando que nuestras amigas y amigos se conecten. Estamos esperando. Hoy día me parece, doctor, que hay mucha congestión en las calles. Entonces esperamos que nuestras amigas y amigos de Fertivida no hayan salido a las calles. Hola. Y empiezan a conectarse. Ya se están empezando a conectar, sí, efectivamente. Ahí estamos. Unos segundos más y comenzamos. Ahí dan sus likes, me encanta. Vamos comenzando entonces. Buenas tardes con todos, amigas y amigos de Fertivida, de este programa educativo de contenido informativo. Como cada 2 sábados estamos listos para empezar la transmisión en vivo. Quien saluda es la obstetra Yulisa Romaní, asesora reproductiva del Centro Fertivida, consultorios especializados. Y como siempre estoy con el doctor Enrique Villajulca, ginecólogo obstetra, especialista en reproducción asistida. Y esta tarde vamos a hablar, vamos a tocar el tema en Hablemos de Fertilidad sobre cuándo asistir a una consulta de fertilidad. Saludando a todas nuestras amigas que ya se están conectando. Nuevamente buenas tardes, ha sido un día bastante movido para nosotros en el trabajo, es un sábado hermoso, esperamos que estén disfrutando ya de un descanso en casa, en su lugar favorito, y qué mejor escuchándonos. Hoy es un tema muy interesante también a tratar y vamos a comenzar a hablar acerca de las mujeres que esperan por un tiempo, tal vez 6 meses, 12 meses, y no logran embarazar. ¿En qué momento es el indicado para asistir al especialista en reproducción asistida? Y de eso vamos a hablar. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy es un tema importante. Espero que al finalizar esta charla todos podamos entender en qué momento nosotros tenemos que acudir a una consulta especializada en fertilidad para poder tener la oportunidad de tener un bebé. Entonces, normalmente se dice de que una pareja, ¿no? Que empieza a tener relaciones sexuales y desean tener un bebé, si ha pasado un año sin protección, sin ningún tipo de cuidados, me refiero a preservativos, a algún tipo de método anticonceptivo, ¿no? Por un espacio de un año teniendo relaciones sexuales frecuentemente y no embarazan, entonces esas son las parejas que necesitan acudir a una consulta con el especialista, debido a que generalmente el 85% de mujeres, ¿no? Luego de un año sin cuidarse deberían poder embarazar. Ahora, esto depende mucho y tiene muchas excepciones porque, por ejemplo, no se aplica en todas las edades. Hablamos de este tipo de concepto hasta los 35 años, pero cuando ya tenemos 35 años para adelante, ya con 3 a 6 meses de intentarlo y no poder embarazar, o inmediatamente, ¿no? Acudir a un especialista en fertilidad para poder evaluarlos y ver cuál es el problema o cuál es el motivo por el cual no pueden embarazar, ¿no? Y justamente hablando del tema de la edad tan importante en fertilidad, estadísticamente nos damos cuenta que nos visitan mujeres sobre los 39 años en su gran mayoría, ¿no? Importante decirles del por qué la edad nuevamente en fertilidad es tan importante, ¿no? Claro, es que es importante porque, como le decía, a partir de los 35 años, hasta los 35 años tenemos una reserva adecuada, ¿no? Y una calidad ovulatoria buena, que tiene la capacidad de poder fecundarse con un espermatozoide bueno también y poder lograr la chance de un embarazo viable y tener un bebé sano en casa. Ese es el objetivo siempre. Pero cuando ya pasamos de los 35 años, la reserva de óvulos va disminuyendo drásticamente, ¿no? Hasta llegar casi a los 40 años con muy poca cantidad de óvulos, y además estos óvulos que están ahí presentes en la mujer de 40 años tienen muy mala calidad. Exacto. Por lo tanto, y poca cantidad también. Y poca cantidad, ¿no? Como lo había dicho ya momentos antes. Y que esto conlleva lógicamente a que no puedas embarazar, tal vez sí se pueda embarazar,
tal vez se logre un embarazo sano, ¿no? Pero existe también la posibilidad de que se logre un embarazo y no se logre una gestación viable, en el sentido de que aparezca tal vez un saco gestacional y de pronto nunca aparece un embrión, o de pronto aparece el embrión y luego, así como apareció los latidos cardíacos y todo, semanas después o días después, esto se inactiva, ¿no? Entonces, la razón de estas alteraciones es lógicamente por la edad de la paciente, porque ya ofrecemos una mala calidad ovulatoria y en cuanto al hombre también una mala calidad espermática que me producen o me hacen formar un embrión de calidad no tan buena que pueda ser viable y hasta tener un bebé sano en casa. Es decir, el hombre a partir de qué edad también debería ya preocuparse por su fertilidad. Sí, pues a partir de los 35 años también, o sea, la edad es igual, solo que a diferencia de la mujer, el hombre, por ejemplo, siempre forma espermatozoides, ¿no? La mujer no, la mujer nace no con se una... le acaba al No hombre, ¿no? Por decir, Por decir que no deja de producir no deja de espermatozoides, producir efectivamente, ese espermatozoides. es el término. Uh-huh. En cambio, la mujer sí deja de producir óvulos, solamente nace con una cantidad de óvulos, Claro. y estos se van acabando conforme pasan los años, conforme la mujer ovula y conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, a medida que transcurre nuestra edad, nuestros ovarios van envejeciendo. A medida que transcurre pues 40 años, 41 años, nuestros ovarios tendrían, si yo tengo 45, mis ovarios tienen 45 años. Si una chica tiene 30, obviamente tiene los óvulos tienen 30 años. Por tanto, siempre en fertilidad vamos a terminar hablando de lo importante que es la edad, ¿no? Y obviamente Claro que sí. la edad temprana, ¿no? Así es. Entonces... Y entonces, lógicamente, una pareja que no puede embarazar, han pasado un año, una pareja de menos de 35 años, ¿no? O una pareja de más de 35 años que igualmente no pueden embarazar, al consultar al especialista, lógicamente hay que hacer algunos exámenes básicos, ¿no? Empezando siempre por una ecografía transvaginal, que en los primeros días del ciclo menstrual, que nos permita evaluar el recuento de folículos centrales. ¿Y qué es esto? Todas las mujeres forman unas pequeñas vesículas o bolitas de agua, por así llamarlos, ¿no? Que son los folículos, los cuales me representan indirectamente la cantidad el tipo de reserva ovárica que esta paciente tiene, ¿no? Se habla de que más de 5 folículos en cada ovario es una buena reserva aún, y menos de 5 folículos estamos con baja reserva, ¿no? Y al hablar de baja reserva ya estamos hablando probablemente de una mujer de 37 años, 38 años, 40 años para adelante, ¿no? Entonces, la ecografía transvaginal es importante para evaluar el recuento de folículos centrales, evaluar la cavidad uterina mediante una histerosonografía, que es un estudio de la cavidad uterina que me permite evaluar si es que hay alguna lesión dentro del útero, dentro de la cavidad donde ese bebé se va a implantar, que me impida un embarazo. Lo otro que hay que evaluar, lógicamente, es el espermatozoide. Los espermas se evalúan con un espermatograma, ¿verdad? El espermatograma me indica cómo está la cantidad, la morfología, la conformación de estos gametos y si son adecuados como para poder fecundar un óvulo. También tenemos que hacer un estudio del gameto femenino, que es el óvulo, y eso lo hacemos con algún dosaje de algunas hormonas, como la hormona antimülleriana, ¿no? La ecografía misma, y algunas otras hormonas que ya se utilizan poco, como la FSH, ¿no? La LH, el estradiol, y lógicamente también evaluar algunos marcadores hormonales de la glándula tiroides, que es la TSH, ¿no? Y la prolactina, que se ha demostrado que son hormonas que cuando están alteradas también dificultan la posibilidad de un embarazo. Entonces ese es el estudio básico que se hace en cuanto a los gametos, ¿no? Tanto masculino como femenino. Luego de que se ha hecho el estudio hay que evaluar el camino que va a recorrer este esperma para llegar hasta el óvulo, ¿no? Y se tiene que hacer, pues, lógicamente lo que se llama un examen de imágenes, que es la histerosalpingografía, que consiste en una evaluación de las trompas, ¿no? Es un examen que utiliza un contraste yodado hidrosoluble, que nos va a permitir evaluar si las trompas de falopio, que es los conductos por donde el espermatozoide debe discurrir para llegar al óvulo, está permeable o no. Si esos conductos están obstruidos, entonces la posibilidad de un embarazo espontáneo se dificulta grandemente, ¿no? Entonces, para eso hay que recurrir a otro tipo de tecnología para poder lograr un embarazo viable y sano. Bueno, si las trompas están obstruidas, claramente hay que decirle a nuestros oyentes que pues terminaríamos en fecundación in vitro, ¿no? Alta complejidad. Sí, así es el mejor camino, es el más seguro,
debido a que las posibilidades de desobstruir las trompas, ¿no? Como hace muchos años atrás se hacían muchos procedimientos laparoscópicos para producir o desobstruir las trompas, para permeabilizar las trompas. Bueno, con el tiempo se ha demostrado que este tipo de permeabilización tubárica tiene sus indicaciones, no es en todos los pacientes, no es en cualquier paciente, tiene sus indicaciones en cuanto a edad, en cuanto a longitud de trompa, por ejemplo, ocluida, ¿no? O en el caso de las mujeres que se han ligado a la trompa, qué tanto de trompa les han sacado, ¿no? Entonces, siempre se recurre a la fecundación in vitro porque si es que se logra desobstruir esa trompa o permeabilizar esa trompa, por así llamarlo, la posibilidad de un embarazo ectópico es muy alto, ¿no? Debido a que el espermatozoide sí puede pasar, pero el embrión ya fecundado, ¿no? El óvulo fecundado, que es el embrión, no va a poder pasar y se va a producir un embarazo ectópico. Eso conlleva una emergencia obstétrica y termina en sala de operaciones perdiendo la trompa, ¿no? Claro, justamente nos llegan a la consulta estas mujeres que han tenido pues un hijo con un primer compromiso y muchas se han ligado en el primer hijo o segundo hijo, ¿no? Ha habido esto de la ligadura de trompas y vuelven a comprometerse con una segunda pareja y por cierto tienen mucho derecho a tener otro hijo y entonces vienen con la esperanza de a realizar una cirugía de trompas y entonces ahí se les dice pues que esto no es muy viable, ¿no? Efectivamente, como les dije, tiene sus indicaciones. Exacto. No en todas las pacientes se puede hacer ese tipo de Es cirugía. importante que eso se informe, Claro, porque muchas pacientes pues caen pero en esto de la cirugía. el tema de las indicaciones conlleva a saber, por ejemplo, en el caso de una mujer que se ha ligado las trompas, qué trayecto de la trompa se ha cortado, por ejemplo, porque hay algunos médicos, algunos ginecólogos, ¿no? Que cuando cortan hacen la ligadura de trompas, ¿no? Ahora se hace ligadura, se coge la trompita, ¿no? Se liga la porción de la trompa y se corta. Algunos cortan mucha porción de la trompa, otros cortan un pedazo muy pequeño y depende mucho de eso, de la distancia, ¿no? Para poder yo hacer una recanalización tubárica. O sea, es la técnica, nos volvemos a la técnica que claro, y es casi bien difícil que se sepa cómo o qué distancia se ha cortado, efectivamente, qué distancia se ha cortado, qué segmento de la trompa se ha cortado y poder intentar una recanalización, porque muchas veces no se puede hacer, se realiza el procedimiento quirúrgico que conlleva un riesgo de por sí, por ser un acto quirúrgico, y muchas veces no se logra el objetivo, y si por ahí se puede decir que se ha recanalizado la trompa, esta trompa queda permeable para el espermatozoide, pero no para el embrión formado, ¿no? Claro. Entonces, existe la posibilidad de tener un embarazo ectópico y eso, lógicamente, poner en riesgo aparte las la vida del trompas paciente. son muy delgaditas, pues, ¿no? Entonces son muy delicadas ya de por sí, ¿no? Claro. Entonces, y es importante también añadir a las pacientes que siempre nos visitan, decirles que por lo general vienen solas, ¿no? Vienen solas a la consulta y esto pues llama la atención mucho porque uno le pregunta, ¿y el esposo? Bueno, y siempre están trabajando o están ocupados o simplemente hay un tema de vergüenza en acudir a la consulta con la esposa. Es importante que esos tratamientos, salvo que sea una mujer soltera, sean en pareja, ¿no? Nos visiten y que la pareja se involucre y así esto tiene más soporte y contención para el diagnóstico futuro que uno tenga que afrontar, ¿no? Efectivamente. Así es. Bueno. Efectivamente. Entonces, el tema de los estudios previos, como les había dicho, tanto hormonales, tanto del conducto de las trompas, el estudio de la cavidad uterina, el estudio del espermatozoide, también hay otros estudios un poco más especiales, por así llamarlos, ¿no? Que nos permiten evaluar aquellas pacientes, por ejemplo, que han tenido embarazos y lo han perdido, o que el embarazo no progresó, o de pronto que tuvo un bebé con alguna alteración genética o congénita, ¿no? Y que falleció, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo el cariotipo, que es un estudio un estudio importante para evaluar cómo estoy o cómo estamos cromosómicamente elaborados, ¿no? Desde el punto de vista genético. Y otros estudios, ¿no? Inmunológicos que también nos permite evaluar ciertas alteraciones y lógicamente eso me podría diagnosticar una patología, ¿no? Que me esté haciendo que la mujer pierda embarazo, ¿no? Embaraza, no crece el embrión, lo pierde, gestación no evolutiva, hacen legrados, ¿no? Y eso conlleva siempre pues a riesgos porque
Por ejemplo, cuando una mujer es sometida a muchos legrados, es decir, limpiezas, después de abortos espontáneos, existe el riesgo de que pueda tener un problema de adherencias de la cavidad uterina y eso tenga que solucionarse mediante un procedimiento quirúrgico, Sí, ¿no? pues mucho más delicado aún, ¿no? Claro, entonces siempre es bueno consultar al especialista para que haga una evaluación previa, ¿no? Después de una pérdida espontánea de un embarazo, ¿no? Para ver cuál es la posible razón, ¿no? Por la cual esta pareja ha tenido un embarazo no evolutivo y que ha tenido que hacerse un tratamiento de limpieza para extraer los restos. Claro. Bueno, estamos hablando sobre cuándo acudir al especialista a la consulta de fertilidad, en qué momento es el indicado, a las que recién se conectan, no esperar el tener relaciones sexuales con la pareja más de 2 años, 3 años, 4 años y recién preocuparse por acudir al especialista. 6 meses puede ser mínimo el tiempo de preocupación que existe por no poder embarazar. 1 año, dicen muchos especialistas, dicen, mire, espérate hasta el año y hagamos análisis, ¿no? Siempre vamos a ganar tiempo si nos adelantamos a realizar esta consulta, lógicamente máximo al año de relaciones sexuales y no embarazamos. Entonces, preocupémonos rápido porque lo preventivo siempre va a dar mejores resultados. Hagamos la consulta, realicemos los estudios y estemos preparados. Y mientras más jóvenes seamos las mujeres, lógicamente va a ser mucho mejor. Siempre la edad asociada al éxito que podemos tener en estos tratamientos. No sé si ya hay algunas preguntas por ahí. Podemos empezar a interactuar, a conversar. Mientras esperamos algunas preguntas, Ajá. ojalá haya, porque es importante este tema, La interacción, ¿no? Es un tema además. muy básico, muy sencillo y que lo tratamos de hacer de manera tan sencilla para que ustedes, los pacientes, que este programa está dirigido a ustedes, sepan y tengan un poquito más de conocimiento. Otra cosa importante que quería mencionar es que como tú dices, ¿no? Es importante que la pareja cuando llega al especialista, muchas veces llega ya cuando tiene muchos años de estar intentando tener un bebé Sí. y lamentablemente cuando ya llega a la consulta ya no puede tener bebés con sus propios óvulos porque la reserva de óvulos se ha acabado y eso es algo real, eso es algo que lo vemos todos los días, muchas veces en el día. Y a veces ¿no? en mujeres jóvenes, ¿no? Inclusive 35 años en mujeres menos, jóvenes, ¿no? porque hemos tenido mujeres de 32, 33 años que ya no tienen reserva de óvulos. Exacto. Y esto se debe a algunas enfermedades también concomitantes, por ejemplo, la endometriosis, ¿no? O de pronto una falla ovárica prematura, ¿no? O una menopausia precoz, o algunos problemas inmunológicos como el lupus o como algunas alteraciones que me disminuyen la posibilidad de tener un bebé con mi propio óvulo, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacerse el chequeo, ¿no? Hacerse el chequeo para que podamos evaluar nuestra reserva, porque eso es importantísimo. La reserva de óvulos es lo principal y lógicamente el espermatozoide para poder tentar un embarazo. Teniendo un óvulo y un espermatozoide se puede tentar un embarazo, ¿no? Así tengamos problemas con la trompa, así tengamos problemas con el útero, porque eso se soluciona de manera muy rápida, ¿no? Pero no se puede ya reponer el óvulo que se ha gastado y que ya no hay, ¿no? En esos casos, en las pacientes que tienen problemas de reserva de óvulos, porque ya pasó el tiempo y lamentablemente ya no tienen óvulos, entonces tendríamos que recurrir ahí sí a lo que se llama el programa de ovodonación, donde tenemos un banco de óvulos que está disponible para que los pacientes puedan lograr un embarazo con óvulos de otra persona, ¿no? Entonces, antes de llegar a este punto, que básicamente es por eso estas charlas, antes de llegar a este punto, hacerse un estudio adecuado, hormonal sencillo, de sangre, ¿no? Una ecografía transvaginal sencilla, no duele, no produce malestar, ¿no? Para poder evaluar la reserva de óvulos, especialmente haciendo hincapié en la mujer, que es la que básicamente al final termina sin óvulos, ¿no? Como les comento, el tema del hombre, siempre hay formación de esperma, y el problema también va a ser que este esperma muchas veces, por la edad del paciente también, ¿no? Va a ser de mala calidad. Pero eso se puede solucionar de alguna u otra forma, ¿no? Con algunos vitaminas u oligoelementos. Bien, ya empezamos con las preguntas, vamos a interactuar con el público. Gracias a todos por conectarse, por los saludos que les estamos leyendo. Gracias. Dice Rosalina, buenas tardes, tengo baja reserva ovárica, ¿qué posibilidades tengo de concebir? Gracias por su respuesta, Rosalina. Si fueras tan amable de decirnos tu edad, nos ayudaría mucho más.
¿no? Bien. Pero bueno. Sí, la reserva ovárica, como les dije, se mide con un dosaje de una hormona antimileriana que probablemente Rosalina ya te han hecho, así como una ecografía. Y si te han dicho que tienes baja reserva de óvulos, habría que ver cuál es el valor de esa hormona antimileriana y lógicamente cuál es tu edad para poder determinar si es posible aún hacer algún tratamiento de estimulación para poder sacar algunos óvulos. Porque es cierto, nosotros tenemos 37 años tiene 37 Rosalina. años. Bueno, Gracias. gracias, Rosalina. Sí, la edad es importante. No baja reserva, efectivamente es baja reserva, que significa que no hay gran cantidad de óvulos, ¿no? Pero hay todavía óvulos, ¿no? Lógicamente depende mucho de esa hormona antimileriana, qué tan baja está esa reserva de óvulos, ¿no? Entonces, si todavía tenemos una antimileriana como que está es baja reserva, pero que no está tan disminuida, existe la posibilidad de hacer un tratamiento de fecundación in vitro, que es lo que se determina para ese tipo de pacientes, para poder lograr un embarazo sano, ¿no? Y que pueda tener un bebé sano en casa, que es lo más importante. Entonces, importante para evaluar reserva ovárica, la cantidad de hormona antimileriana, cuánto de hormona antimileriana tengo, ¿no? La edad y la ecografía. Esas tres cosas a mí me pueden decir cómo vamos a hacer para poder tener un bebé, ¿no? Si es posible todavía tener un bebé con sus propios óvulos o no. Bien, nos preguntan, por acá tenemos que verla, ahí. Kerly nos pregunta, tuve 2 años con la T de cobre y me la retiré en enero de este año y no quedo embarazada. Dice, ¿eso afecta en algo? Dice Kerly, ¿no? No, en realidad no tendría por qué alterar la T de cobre. En realidad, si ha estado bien puesta y lógicamente lo han retirado con toda facilidad, no tendría por qué afectar tu fertilidad. Ahora es importante la edad que tienes, es importante evaluar tu reserva de óvulos, hacerte una ecografía, ¿no? Y poder determinar cómo estamos en ese aspecto, porque probablemente el hecho de no embarazar no tenga mucho que ver con la T de cobre, ¿no? Pero sí tenga que ver con tu reserva de óvulos, ¿no? Ok. Catlino dice, yo ya he sido operada de endometriosis, pero dejé el tratamiento ya hace buen tiempo. Tengo 32 años y quiere saber si tiene posibilidades de quedar embarazada naturalmente o es necesario una fecundación in vitro. Bien, los pacientes con endometriosis se caracterizan porque la endometriosis es una enfermedad multisistémica que afecta tanto, ¿no? La reserva de óvulos, porque disminuye la reserva de óvulos, puede obstruir las trompas, dificulta el paso del espermatozoide a través del cuello del útero porque hay una alteración del moco cervical, ¿no? Y lógicamente todas esas cosas me dificultan la posibilidad de un embarazo espontáneo. Sin embargo, hay que ver cómo está tu reserva de óvulos porque, como repito, eso es lo principal, ¿no? Evaluar tus trompas, ver si están permeables o no, para poder intentar por ahí la posibilidad de una inseminación intrauterina, por ejemplo, ¿no? O de pronto hacer una fecundación in vitro, que en realidad es lo que siempre se indica para una paciente con endometriosis, porque la fecundación in vitro ya tengo el embrión listo para poder ser transferido dentro de la cavidad uterina, ¿no? Y ya se evita el paso del espermatozoide a través del cuello del útero, a través del útero, de las trompas de falopio. Un tratamiento de ¿no? alta complejidad. De alta complejidad y que nos da mucho más posibilidades de éxito para poder tener un bebé, ¿no? Eso siempre tiene que quedar claro, ¿no? Eso es Alta importante. complejidad, Alta fecundación complejidad. in vitro, siempre más tasa de éxito. Judith pregunta, buenas tardes, disculpen, ¿los quistes nos dejan estériles? Dice, ¿no? Bueno, no sé los qué edad quistes, tiene. a ver, hay que diferenciar bien el término de esterilidad. Esterilidad es que cuando nunca vas a poder embarazar, ¿no? Pero los quistes sí dificultan la posibilidad de un embarazo. Pero se pueden tratar, Pero ¿no se es pueden cierto? tratar, efectivamente. Si son quistes muy grandes, se tendrían que retirar. Si son quistes pequeños, se pueden solucionar con tratamiento médico, ¿no? Y poder mejorar tu reserva de óvulos. Pero sí se dice que el 75% de mujeres que tienen quistes o ovarios poliquísticos tienen ciclos anovulatorios, ¿no? Pero aún así hay mujeres que teniendo un quiste pueden embarazar. Perfecto. Rosario dice, ¿en qué momento se deben realizar los estudios? Por ejemplo, la reserva ovárica, aclarando, ¿no? ¿En qué Sí, bueno, momento podríamos hacerlo? los estudios hormonales se pueden realizar en cualquier momento en realidad, porque lo que pedimos es básicamente una dosaje de hormona antimileriana, dependiendo de la edad del paciente, lógicamente, un dosaje de tiroides y prolactina, sí tiene que ser en ayunas,
La ecografía transvaginal, de preferencia en los primeros días del ciclo menstrual, pero se puede también hacerlo en cualquier momento, porque igual voy a evaluar los folículos que tú tengas en tu ovario. Y el estudio de la histerosonografía, que es un estudio de la cavidad uterina, que es el sitio donde el embrión se va a implantar, ese estudio sí tiene una indicación especial que se debería realizar, en el mejor de los casos, inmediatamente después de haber terminado tu ciclo menstrual, tu menstruación, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento yo garantizo de que el endometrio todavía está delgado y voy a poder evaluar o ver lesiones muy pequeñas que puedan impedir tu embarazo. Y el otro estudio de la trompa, que es la histerosalpingografía, también tiene mucha relación con el momento de tu menstruación, ¿no? Tiene siempre que ser los últimos días de tu menstruación o los primeros días después de tu menstruación. Claro, hay que tener en cuenta que siempre hay requisitos básicos para algunos estudios. A ver, Lisbeth dice, ¿cuál es la tasa de efectividad de un tratamiento in vitro? Cuando hacemos una fecundación in vitro tenemos que evaluar si es un estudio, una fecundación in vitro que se ha hecho con estudio genético o sin estudio genético. ¿Y qué cosa es el estudio genético? El estudio genético es un estudio en el cual se extraen células del embrión que está en el quinto día de evolución, en la etapa de blastocisto. Se extraen unas 3 a 5 células. Estas células son estudiadas y se hace un estudio cromosómico para descartar que estos embrioncitos que ya se formaron, ¿no?, tengan un problema cromosómico. De manera que, si yo hago, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la tasa de efectividad, ¿no?, en una fecundación in vitro sin estudio genético, diremos más o menos que es del 60 a 65%, y si es con estudio genético llega hasta el 85% de posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque con el estudio genético yo lo que he hecho es básicamente reconocer qué embriones están bien y los que están mal, retirarlos y solamente transferirte los embriones buenos. Muy bien. Entonces vamos a seguir con las preguntas. Estamos en las últimas preguntas. Gisette dice, buenas tardes, tengo 39 años y 2 tratamientos con implantación. Asumo fecundación in vitro. ¿Puede ser viable dos tratamientos con implantación? Bueno, no entiendo mucho, pero ¿puede ser viable la FIP, dice, o sea, la fecundación in vitro? Mi último examen salió baja reserva ovárica. Soy hipotiroidea con tratamiento todo controlado. Bueno, tiene 39 años. Bien, como te decía, 39 años definitivamente me habla de baja reserva probablemente, ¿no? Probablemente, para eso son los estudios que acabo de indicar. Ahora, el antecedente de que te has tenido dos embarazos, porque eso es lo que entiendo, 2 embarazos que han implantado, ¿no?, y lógicamente no han evolucionado. Entonces, si es así, eso me confirma el hecho de que tú tienes baja reserva. Y como yo había dicho al inicio, el hecho de tener baja reserva o poca cantidad de óvulos también me está diciendo que tienes la calidad de los óvulos que tienes ahí también, ya son de mala calidad, por lo tanto, se pueden formar embarazos anembrionados o gestaciones no evolutivas y que no lleguen a término. Ahora, el estudio de tu reserva de óvulos es importante para poder establecer cuál es tu futuro reproductivo, ¿no? Porque la edad, lógicamente, es algo que tenemos que tener en cuenta, pero también el estudio hormonal. Ok. Bien, otra pregunta, vamos a contestando más rápido. Gaby dice, una consulta, ¿qué puede tomar un hombre cuando tiene espermatozoides muy débiles? Bueno, habría que ver cuál es el problema del espermatozoide, pero siempre hay vitaminas que se pueden indicar, que ha demostrado que mejoran tanto la motilidad como la concentración, ¿no? Puede ser vitamina C, endovenosa, ¿no? Puede ser algunos compuestos que tengan como base el inositol, ¿no? La maca negra también, pero siempre consultar con un especialista, ¿no? Así es. Rosa dice, buenas tardes, acabo de cumplir 40 años, ¿qué posibilidad tengo de un embarazo? Habría que hacer estudios en Rosita. Siempre hay que hacer estudios para ver la reserva de óvulos, ¿no? Eso es lo que nos va a nosotros a determinar cuál es tu posibilidad de embarazo. Hay mujeres que a los 40 años... marcador importante, pues, reserva ovárica, claro, ¿no? que sí, ¿no? Hay mujeres que nos sorprenden, a esa edad también tienen buena reserva ovárica, pero eso no significa de que tengan buena calidad de óvulos. Así es, exacto. A ver, Kat dice, quiere tener mellizos. Buenas tardes, ¿hay posibilidad de tener gemelos con la FIP? Dice, ¿no? Gemelos, desde el punto de vista estricto de la palabra, no. Tal vez mellizos sí. Mellizos, ¿no? sí. O gemelos fraternos, lo que se llama gemelos fraternos. ¿Y por qué? Porque lo que se hace, y sí es posible, ¿no? Transfiriendo 2 embriones, cogiendo 2 embriones de los que se han formado, de tu óvulo y espermatozoide de tu esposo, y en el quinto día transferir 2 de esos embriones dentro de la cavidad uterina para que nos dé una posibilidad de tener 2 bebés. Ahora, ¿existe la posibilidad de que tengas tus 2 bebés? Sí, pero también existe la posibilidad de que solamente haya uno, ¿no? Uno siga adelante y el otro se quede. O sea, eso es básicamente un tema de naturaleza, ¿no? De nuestro organismo. Así es.
Ibiza, bueno, saludando a todas las regiones del Perú, Arequipa por acá, saludos desde Arequipa, tengo 38 años, hace 6 detectaron OP, ovario poliquístico, imagino, y tiroides. Seguí un tratamiento, el cual bajaron los niveles y no lograba el embarazo. Así me detectaron prolactina alta, 96.4. Me recetaron cabergolina, ahora a meses ya tengo 11.08, ya está bien su prolactina. ¿Cuál es el adecuado nivel de prolactina para embarazar? Dice, ¿no? Bueno, dependiendo del laboratorio, la prolactina es normal hasta menos de 23 o algunos menos de 25, ¿no? Más de eso ya se considera una prolactina elevada. Entonces, 38 años, habría que ver cómo está tu reserva de óvulos. Definitivamente la prolactina elevada en 90 y tantos es una prolactina que está demasiado elevada y que definitivamente habría que hacer, por ejemplo, una, una resonancia, ¿no? Para descartar el problema de un microadenoma de hipófisis, un problema hipofisiario, ¿no? Pero bueno, si ya está normalizado, excelente. Lo único que queda es evaluar tu reserva de óvulos, una ecografía, algunos estudios para ver cómo estás en lo que es reserva de óvulos y si es posible un embarazo espontáneo, ¿no? Bien, bueno, están quedando algunas preguntas que se les va a responder definitivamente, pero tenemos que estar ya terminando este live. Nosotros muy felices de haber estado compartiendo esta tarde con ustedes, como siempre. Todas estas charlas se realizan con mucho cariño y a manera de informarles y educar siempre a la población que lógicamente necesita estar siempre informada. Las preguntas que están quedando vamos a ir resolviéndolas, no se preocupen, ya sea por interno, por Messenger o directamente en la plataforma que va a estar colgada ahí. Así que nada, nosotros encantados de haber estado esos 30 minutos, casi 35 minutos con ustedes. Vamos a vernos en 2 semanas más y bueno, esperamos que siempre estén acompañándonos y como cada 2 semanas nosotros vamos a estar impartiendo nuevamente diversos temas de la preferencia de ustedes y dándole importancia pues al tema de la fertilidad, ¿no? Nosotros nos vamos despidiendo, un gran abrazo para todos, que tengan un lindo fin de semana y palabras de despedida. Muchas gracias a todos, amigos, amigas, y siempre agradecido por su presencia y espero que esto haya servido un poquito más para mejorar nuestro nivel de conocimiento acerca de esta importante tema, ¿no? Muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 semanas. Nos vemos.